Un fuerte aplauso al Espíritu Santo, amado. Fuerte, fuerte, fuerte. Ese bendito aplauso al Espíritu de Dios. Podemos tomar nuestro asiento, amado. Vamos a ubicarnos para comenzar un momento de reflexionar la poderosa palabra de Dios. Esta palabra, amado, que tiene poder y que Dios hoy quiere hablarnos a través de su bendita palabra. Ave María Purísima. ¿Cómo están? Los varones, ¿cómo están? Y las mujeres, ¿cómo están? Y el pueblo de Dios, ¿cómo está? Fuertes aplausos al Señor. Dale gloria al que vive, amado. Bendito sea Dios. Vamos a comenzar la palabra de Dios. El título de la prédica: Los gritos del Espíritu Santo. ¿Cuál es el título? Los gritos del Espíritu Santo. ¿Con más fuerza? 3 gritos del Espíritu Santo. ¿Cuántos gritos? El primer grito del Espíritu Santo. El Espíritu clama a Dios: Abba. ¿Qué clama el Espíritu? Abba, que significa Padre, Papá. El primer grito del Espíritu Santo es Papá, Abba. El segundo grito es Kyrios, Jesús el Señor. El segundo grito, Kyrios, Jesús es el Señor. Y el tercer grito, Maranatá. Ven, Señor. ¿Cuál es el tercer grito? Maranatá, que significa ven, Señor. Vamos a repetir los 3 fuerte: Abba, Kyrios y Maranatá. 1, 2 y 3. Abba, Kyrios y Maranatá. Una vez más: Abba, Kyrios y. Solamente los varones, los 3. Las mujeres. Abba significa Padre, significa Kyrios, significa Señor. Maranatá significa ven, Señor. Amén. Fuerte aplauso al Espíritu Santo, amado. Bendito Dios. Romanos capítulo 8, versículo 26. Igualmente, el mismo Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad. ¿Para qué viene el Espíritu? En ayuda de nuestra debilidad. El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad porque no sabemos orar como es debido. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que sondea los corazones conoce el deseo del Espíritu y sabe que su intercesión en favor de los santos está de acuerdo con la voluntad divina. Palabra de Dios. El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad. ¿Quién no tiene, amado, debilidad? Los varones, ¿quién no tiene debilidad con las mujeres? ¿Quién no tiene debilidad con el alcohol, con la fiesta, con el mundo? Muchos tienen debilidad con la pornografía, con mujeres desnudas. ¿Cuántas debilidades con el varón? Con la mentira, con el chisme, con la telenovela, con la música funky. ¿Cuántas debilidades tenemos, amado? Que levante la mano la persona que no tiene debilidad. Todos tienen. El Espíritu viene en auxilio en nuestra debilidad. ¿Por qué muchas veces, amado, caemos en la tentación?
Eres muchas veces, hermano, no hay de puacala, hay de debilidades. Eres muchas veces, hermano, pero no podemos, intentamos no mentir más, no chismosear más, no ver mala novela, muchas cosas, pero igual volvemos a hacer. Volverse con su hermano a intentar ya. De vicio, ya una semana, 2 semanas. ¿Cuántas veces dijiste la última vez que voy a tomar? Pero pasando el tiempo volvemos a hacer la misma cosa. El Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad. Tu esposo tiene debilidad, tu hijo tiene debilidad, tu hermano tiene debilidad. Necesita el Espíritu Santo para vencer esa debilidad, para vencer nuestra inclinación. Necesitamos el Espíritu con fuerza, amado. Necesitamos en Bocasamina, hermano Jesús. Necesitamos, no me convence más fuerte, necesitamos el Espíritu Santo. Fuerte aplauso al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo viene en auxilio de nuestra debilidad. No sabemos orar, no sabemos comunicarnos con Dios, y para eso el Espíritu Santo viene. Y clama el Espíritu Santo su primer grito. Dice la palabra en Gálatas capítulo 4, versículo 4, la primera gran revelación de Dios. En el Antiguo Testamento, mi hermano, ¿quién era Dios? Dios era un Dios malo, un Dios que mataba, un Dios que asesinaba. Cuando tú eras pequeño, en Mishira Mobaré, muchas veces decirle tú a ella, "Jaque ñande yara, jaque ñande yara de castigata, ella pota tal cosa, ñande yara tal cosa, ella pota, oye, van a esperar acá". Siempre se presentaba a un Dios castigador. Siempre se conocía a un Dios lejano. Jaupeo Jesucristo Mará, y revela algo muy grande. En Gálatas 4:4 dice la palabra de Dios: pero cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley, para redimir a los que estaban sometidos a la ley y hacernos hijos adoptivos. Palabra de Dios. Viene Jesucristo para hacernos hijo adoptivo de Dios. El pueblo era esclavo de la ley. El pueblo, amado, necesitaba cumplir todas las leyes para su salvación. El pueblo del Antiguo Testamento necesitaba cumplir muchos preceptos para alcanzar la salvación, hasta que llegó Jesucristo a revelar quién es realmente Dios. Porque los fariseos presentaban a un Dios que tenía guasa, que tenía leyes, apenas ne cumplíramos, de nos ne cumplíramos de ellos salvar. A Jesucristo vamos a mostrar diferente. En el Antiguo Testamento los leprosos eran excluidos, las prostitutas eran excluidas, los transvestis y los homosexuales no estaban incluidos en el calendario, en la lista de los judíos. Las personas que tenían defectos físicos, los paralíticos, los ciegos, los cojos, ellos no podían entrar en el templo. Porque en el Antiguo Testamento se tenía a un Dios lejano, a un Dios malo, a un Dios que no acepta lo defectuoso. Jesucristo es diferente a Dios y nos muestra como el Abba. Dios nos muestra a Jesucristo que Él es papá. Y la palabra dice en San Lucas capítulo 2 capítulo 11 versículo 2: oyeron los discípulos: Señor, enséñanos a orar como Juan Bautista enseña a sus discípulos. Entonces Jesús le dijo: cuando oren, digan. ¿Cómo tenemos que rezar? Jesús ya nos mueve oración. Con más fuerza.
En boca saca, ¿sabe de que le guape Jeremías supe? Con más fuerza, vamos mujeres, dile. Jeremías supe, tú tienes papá. Ale, dile, háblale. Tú tienes papá. Tú no eres huérfano, tú no eres huérfana. Alguien te está mirando en tu sufrimiento. Alguien te está mirando en tu dolor. Pero el matrimonio, hermano, es pensar ya estábamos guaré, es de separátamos, nada por abema, es pensar de suicidar, es pensar abandonar, es pensar muchas cosas, mi hermano. Tú tienes un papá que te está mirando. Dale cote y papá se van a enviar, hermano. Pero ya le enviáramos, hermano, dale cote y padre se van a enviar. Hermano, cuando tú dejas tu vida espiritual, tú tienes un padre que está llorando por ti. Hay un padre que te está amando. Hay un padre tuyo. Cuando oren, digan. La persona que está a tu lado es tu hermana. Abraza a Jeremías de ese hermano. Porque tenemos un padre en común. Porque decimos Padre nuestro, significa de que Nendiveje iba y na Padre nuestro. Esa es tu hermana. Capaz de posible con alguna persona. Capaz, hermano, le lleven a hacer. O ya por ahí le iba ahí en el corazón, le traicionaba ahí, hermanos, hermana. Pero esa persona es tu hermano. Esa persona es tu hermana. Esa persona la misma cosa está repitiendo también. Y cuando oren digan. Fuerte aplauso a este Dios Padre amado. Que Jesucristo viene a revelarnos quién es Él. En Romanos capítulo 8 versículo 14 al 17 la palabra dice: todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Los hijos de Dios, hermanos, son conducidos por el Espíritu. El Espíritu conduce nuestra vida. El Espíritu Santo no te va a llevar a donde hay carne. El Espíritu te lleva a los espirituales. Hermano, ¿por qué tenemos que caminar en espíritu? Porque el Espíritu Santo es el que conduce. La palabra dice en Mateo 4:1, Lucas 4:1, Jesús lleno del Espíritu Santo fue conducido por el Espíritu. ¿Por quién fue conducido Jesús? Con más fuerza, ¿por quién fue conducido? Porque la persona que está guiado, conducido por la carne. Muchas veces esa mañana me hice vecina y créanle, conducida por la carne. Hay poco hago mi funky. ¿Cuál es la música más oía en auge? Se la hace vecina y cuida pesa guata. Oye, guaypao, la funky puro. Pesa, hermano, lo carnal. La carne te conduce a la carne de conducción. Yo guajaba y hermano. Ya no yo guapada y de música fuera. La carne solamente te quiere llevar a lo que es carnal. Y sabe que hay una bestia, dice San Pedro en 1 Pedro 5:8. Esta bestia se llama el león rugiente, que es Satanás. ¿Y qué es lo que come el león rugiente? ¿Qué come el león? Carne. Satanás come carne. Satanás come lo carnal. A Satanás le gusta, amado, que haya moteles de aquí por allá. A Satanás le gusta que haya muchas mujeres, varones por la calle vendiendo su cuerpo. A Satanás le encanta la carne, lo carnal. Pero los hijos de Dios son conducidos por el Espíritu Santo. Fuerte aplauso del amado. Que tenemos que ser guiados y conducidos por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. Todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos adoptivos que nos hace llamar a Dios
Abad es decir, el Espíritu nos hace llamar Abad, es decir, Padre. El mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos de Dios y coherederos de Cristo, porque sufrimos con Él para ser glorificados con Él. Palabras de Dios. El Espíritu, amado, conduce y nos hace llamar a Dios Padre. El Espíritu nos hace tener confianza por Dios, y recibimos este Espíritu no para volver a caer en el temor. No recibimos un espíritu de esclavo. Si recibe esta noche el Espíritu Santo, hermano, dejará de ser esclavo. Reminde que guape, dejará de ser esclavo o esclava. Aleluya, háblale. Los que no son esclavos de alguien, que levante la mano. No me sentía esclavo o no me sentía esclava. Muchas veces nos sentimos libres. Yo soy libre. A ver, los libres, levante la mano. Todos los que son libres, los que no son esclavos. Muchas veces mentimos porque el celular nos esclaviza. Muchas veces WhatsApp, Facebook y muchas cosas nos esclavizan. Recibimos el Espíritu para no ser esclavos. Hoy me la monté esclavo de la baraja, esclavo de la pornografía, esclavo de de muchas cosas. El Espíritu Santo nos hace libres. ¿Qué hace el Espíritu en nosotros? ¿Qué hace el Espíritu en nosotros? ¿Qué hace el Espíritu en nosotros? Libre. Dile a la persona a tu lado: tú tienes que ser libre. Eso lo sé. Tú tienes que ser libre. Si alguien te ha atado con alguna hechicería, si alguien te ha atado con alguna macumbería, tú tienes que ser libre. Hermano, si tu mente está atado por la música mundana, si tu cuerpo, si tu vida, si tú estás atado por muchas cosas, por las vestimentas exuberantes, por las pinturas exageradas, si tú estás atada por muchas cosas, el Espíritu te quiere libertar. El Espíritu es libertad. Sin el Espíritu Santo somos personas dependientes de algo. La persona que no tiene el Espíritu Santo, si no se va a fiesta, no se siente feliz. Pero el que tiene el Espíritu Santo, el que es conducido por el Espíritu, este Espíritu que hace llamar a Dios Papá, Abba, libertad. Vamos a gritar un poco: esta noche seré libre. Los varones, las mujeres. Fuerte aplauso al Espíritu Santo, amado. Fuerte. El Espíritu Santo liberta. El Espíritu Santo es libertad. Este Espíritu, amado, que vamos a recibir en esta noche, tiene que libertarnos. La palabra dice: el segundo grito es el Kyrios, que significa Señor. ¿Quién reconoce a Jesús como su Señor? Muchas veces decimos: Jesús es mi Señor. Mateo 7:21. No son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos. Decir Señor Jesús no te asegura la salvación. Muchos dicen: la ñanda yuruba, ñanda guapo, ñanda yuruba, ñanda valer. Allá los muchachos,
jugar Paraguay, jugar Olimpia Cerro, japa jugador para algo yugo o yaví, japa ella es la sema ella. La suplente ella iba de anda y pori. Ya pues está suplente, ay que vamos yaví, japa es la suplente ahí. La sea ahí el bebé, golazo no apea. Cuando nuestra boca muchas veces somos un de no todo lo que dice Señor, Señor, sino que es necesario. Quiero que cierre tus ojos y vamos a cantar Vive Jesús el Señor, para que podamos en esta noche por el Espíritu Santo reconocer que Él es Señor. Eupimínamo que yo en después bate, hay motivo de rezar, elimina su fe. Este Señor está vivo. Tú necesitas reconocer a Jesús como tu Señor. El Espíritu ya te da un Padre. El Espíritu me ama de pedir papá. Como me se le pedir Señora. Sin el Espíritu tú no puedes reconocer a Jesús como el Señor de tu vida. Por eso dile al Espíritu de Dios: el Señor Jesús vive. Él quiere reinar en tu vida. El Señor. Y con toda tu fuerza, oh pueblo de Dios, dile: oh, que se oiga. Con más fuerza, oh. Jesús. Sobre tu corazón, Aremina, Señor Jesús, ve en qué guape vivir eres su dile en qué ese corazón, pues, Señor Jesús, he vivido, en que ese matrimonio, ve en que vine en el matrimonio de mi papá, Señor Jesús, desde tu donde sido y cobaía, oño pues postía, esa todo el día violencia, droga, pibe. Dile al Señor que entre en ese lugar a vivir, donde hay ese conflicto, donde hay ese problema. Dile cuando el pariente de tus padres hace 5 años enferma, dile que entre ahí. De familia de cuartarse, vecina, dile que vaya y que entre en ese corazón. Bendito sea Dios. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señores, Jesucristo. Bendito sea Dios. Aleluya, Señor. Gloria, gloria, gloria. Fuerte, fuerte ese aplauso. Apláudalo a Cristo. Al que vive, al que reina
por los siglos de los siglos. Él está vivo. Jesús está vivo, amado. Dile a la persona que está a tu lado: Jesús está vivo. Pero el problema está en que no basta decir Señor, Señor. No basta con la boca. Es lo necesario. Romanos capítulo 10, versículo 9. Porque si confiesas con tu boca, ¿con qué tenemos que confesar? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, ¿qué se necesita? Segundo, primero confesamos, reconocemos, decimos con la boca que Jesús es Señor, pero necesitamos creer con el corazón que Él está vivo, que Él resucitó. ¿Y cuál va a ser la consecuencia si tú crees, si tú profesas y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos? Serás salvo. ¿Cuál es la consecuencia? Serás salvo, la salvación. Grande es la promesa, mi hermano. Reconocer a Jesús como el Señor, creer a Jesús como el Señor, que Él resucitó. La promesa es que tú serás salvo. Con el corazón se cree para alcanzar la justicia, y con la boca se confiesa para obtener la salvación. Proclamar a Jesús como el Señor, creer en Jesús como el Señor, viene la salvación. ¿Y quién se va a salvar? En Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 16, versículo 25 en adelante, dice la palabra de Dios: Pablo y Silas en la cárcel, de repente por ahí, vete gran tormenta, vete gran terremoto, y ellos estaban encadenados. ¿Cómo estaban Pablo y Silas? Encadenados. Y no solamente ellos, sino que la palabra dice de que también otros prisioneros estaban encadenados y estaban escuchando la oración y la alabanza de Pablo y Silas. De pronto la tierra comenzó a temblar tan violentamente que se conmovieron los cimientos de la cárcel, y en un instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. El carcelero se despertó sobresaltado al ver abierta la puerta de la prisión. Desenvainó su espada con la intención de matarse, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Palabra de Dios. ¿Cómo estaban Pablo y Silas y los otros prisioneros? Estaban encadenados. Pablo y Silas comenzaron a orar y a cantar a Dios. Había muchos otros presos en las celdas que no estaban cantando, que no estaban orando, pero que estaban escuchando la oración y la alabanza de Pablo y Silas. En tu casa hay muchos presos, hermano. De los que están encadenados, que va a estar escuchando tu oración y tu alabanza. No llevamos ay nadie, pero en duda. Reñebo jape, repurai jape, realaba jape, amaei. De repente vino un gran temblor y las puertas de la cárcel y las cadenas. ¿Y cómo se quedaron los presos? ¿Cómo se quedaron? ¿Cómo? ¿Cómo se va a quedar en tu casa? ¿Cómo? Más fuerte, ¿cómo se van a quedar los presos de tu casa? Fuerte aplauso para ellos, amado, que necesita de Pablo y Silas. Oye, Moea o Purajei, de repente viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a traer libertad, a abrir esa puerta de la cárcel, a romper esas cadenas.
Y el carcelero, el guardiacárcel que estaba afuera, ahora la palabra dice de que él sacó una espada para matarse. La solución para muchas personas es la muerte. Con carcelero era inmundo. Él era el que cuidaba a los presos. Él era el que estaba afuera. Pero llegó una prueba en su vida. Llegó una circunstancia de tu vida. Llegó un problema, una dificultad. Y lo primero que pensó es: me voy a quitar la vida. Este es un padre de familia. Es un padre de familia. Si no fuera por Pablo y Silas, terminaría sobre una mesa. Su esposa amanecería llorando. Sus hijos amanecerían velando a un papá que se quitó su propia vida. ¿Por qué? Porque le faltaba algo. ¿Qué le faltó? Y la palabra de Dios. Pablo le gritó: no te hagas ningún mal. Estamos todos aquí. El carcelero entonces pidió una luz. ¿Qué pidió el carcelero? ¿Dónde estaba el carcelero? ¿Cómo vivía él? ¿Cómo? Este es el guardiacárcel, el que estaba afuera. Ahora está pidiendo luz. ¿Por qué pidió luz? Porque él vivía. Por eso quería suicidarse. Por eso quería terminar con su matrimonio. Por eso quería terminar con todo. Por eso quería abortar. Por eso quería matar. Porque vivía en la oscuridad. Cuando llegó la luz, y cuando él recibió la luz, preguntó a Pablo y Silas: señores, ¿qué debo hacer para alcanzar la salvación? ¿Qué quiere alcanzar este carcelero? Romanos 19, con el que ella lee: si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y cree en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Este hombre, ¿qué debo hacer para salvarme? Pablo le responde: cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Palabra de Dios. Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Eremina y Careguaba, cree en el Señor Jesús y te salvará tú y toda tu familia. Háblale. Reyes que sube. El despertar que sube. Yo sé que esa persona quiere salvarse. Pero quiere oír de salvarse. Pablo ahí: cree en el Señor Jesús y te salvará. ¿Dónde comienza la salvación? Te salvará tú. De primero en el poder salvarse, hermano. De primero en el poder salvar para que tu familia también se pueda. Eremín que le guapa punta y peso muy tercera de primero ella salvaba jale. El cutucutu sobre y si va a ver eso de la primera ella salvara. Porque muchas veces deben de que le voy a ir, pesemena no cambiamos ahí oír. Pesemembrú no cambiamos ahí oír. Pesearú no cambiamos ahí, pesemano no cambia ahí oír. Acá ellos para no cambiar. El sube no, de la de cambiar, jale que eso no. Con fuerza. No. Debo de cambiar ahora, ¿vale? El pisancho de ti. Debo de cambiar eso, ¿ve? A upeyo de salvarte donde. Upeyo de salvarte donde. Fuerte aplauso al Espíritu Santo, amado, que viene para salvarte a ti y luego para salvar tu familia. Y para eso es necesario creer en el Señor Jesús, creer en el corazón, profesar con la boca, pero desde que tú ya con nuestra propia fuerza. Este barro es muy débil para hacer eso. Este barro es muy frágil para hacer eso, hermano. Este barro es muy limitado para reconocer a Jesús como Señor. Entonces, la palabra de Dios dice
En 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 3, lo que necesitamos. Por eso les aseguro que nadie, movido por el Espíritu de Dios, puede decir, maldito sea Jesús, y nadie puede decir, Jesús es el Señor, sino está impulsado por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Fuerte aplauso a la palabra, amado. Nadie puede decir Jesús es el Señor si no está impulsado por el Espíritu Santo. Nadie puede reconocer a Jesús como su Señor si no es por el Espíritu Santo. La fe de Tomás es lo que tenemos hoy mucho en la iglesia. San Juan capítulo 20. ¿Cómo creía Tomás? San Juan capítulo 20, versículo 19. Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? ¿Cuál? Domingo. Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, que es domingo, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos le dijo, la paz esté con ustedes. Versículo 24. Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el mellizo. ¿Cómo es el apellido, el sobrenombre de Tomás? Con más fuerza. ¿Cómo? El mellizo. ¿Cómo es el sobrenombre? El mellizo Maeice. Que él tiene un hermano muy parecido. Pero ¿sabe qué, mi hermano? En la Biblia nunca habla del hermano de Tomás. En la Biblia nunca aparece el mellizo de Tomás. ¿Sabe por qué? ¿Sabe quién es el hermano mellizo de Tomás? Mañana de Careguare. Mañana se Jaresue. Tú eres. Ale, dile. Tú eres el mellizo de Tomás. Yo soy el mellizo de Tomás. En la Biblia no aparece su hermano, pero sí aparece que él es el mellizo. ¿Por qué? Porque hay tanto hombre como Tomás. Tomás estaba ausente el domingo en esta reunión de los discípulos. Tomás estaba ausente en esta santa misa. ¿Dónde estaba Tomás? Fuera de la iglesia. ¿Y cómo es la fe de Tomás que estaba fuera de la iglesia? Los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Que levante la mano los hermanos mellizos de Tomás. Muchísimos estamos. Él le respondió, si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, con más fuerza, no lo creeré. Da creemos, ala Jesús de esa puella allá. Da creemos, ay la de esa allá vete y luego me invita. Da creemos, ay de Eucaristía la presencia real, mientras que la de esa juguina. Da creemos, ay mientras que me experimentáis. Tomás está dispuesto a no creer. ¿Por qué Tomás era un hombre que dudaba? Porque él estaba fuera de la iglesia. Es un hombre que no se congregaba con la iglesia. Es un hombre que está fuera de la iglesia. Es miembro, pero está afuera. Entonces, leí la palabra de Dios en el versículo 24 al 28. 8 días más tarde, ¿voy día a jueves? ¿Qué día va a ser entonces? Fuerte aplauso al hermano. El próximo domingo,
8 días, hoy que la celebración, hoy que lleguemos la Santa Misa, hoy que lleguemos la fracción del pan, jamás voy a tomar ya por primera fila, vamos a tomar guapo y hacer y mi hermano mellizo gendive. ¿Quién es su hermano mellizo? Yo, y nosotros, yo, mala y mi hermano mellizo. Próximo domingo y hacer primera fila, pero esa sea, amén. Fuerte aplauso para los mellizos de Tomás. 8 días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaban con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerrada la puerta, se puso en medio de ellos y le dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: trae aquí tu dedo. ¿Qué le dijo a Tomás? Aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mis costados. En adelante no sea incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. ¿Qué respondió Tomás? 8 días antes, ¿cómo él respondía? No. Va ahí. No. 8 días luego va ahí. Señor mío y Dios mío. ¿Cuál es la diferencia? Un versículo de la diferencia. Vuelvo y retrocedo. La diferencia es que el versículo 22, Jesús y Umi oía reciban el Espíritu Santo. ¿Qué le dijo Jesús? Y ellos lo recibieron, pero Tomás no recibió. Y él no puede proclamar a Jesús como su Señor y su Dios sin el Espíritu Santo. Por eso Tomás y sus mellizos tienen que recibir el Espíritu Santo para recibir a Jesús como Señor y Salvador. Fuerte aplauso del amado. Que en esta noche tú y yo necesitamos llenarnos del Espíritu Santo para que podamos recibir a Jesús como nuestro Señor. Y por último, el tercer grito del Espíritu Santo es Maranatá. ¿Qué es el grito? ¿Qué significa Maranatá? A ver si se recuerdan. Ven, Señor. Primeramente ya hay papá. Como pedí, Señor. Pero ahora necesitamos de ese Señor. Y para que podamos tenerle a Él es necesario Maranatá. Ven, Señor. La palabra dice en 1 Corintios capítulo 16 versículo 22. Si alguien no ama al Señor, que sea maldito. El Señor viene. ¿Qué dice? El Señor. Eso significa Maranatá. El Señor viene. San Pablo dice Maranatá. El Señor viene. Y no solamente Pablo, sino que también dice en Apocalipsis, en su capítulo 22, versículo 17, el Espíritu y la esposa del Cordero dicen: ven. Y el que escucha debe decir: ven. 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 El Espíritu y la esposa dice: ven. La esposa es la iglesia. La iglesia es la esposa del Cordero Jesucristo. El Espíritu se une con la iglesia y está diciendo: ven. Hermano ministerio, el movimiento debe pedir alabanza, motumín de rezar, el upimín de pueblo a ti. Vamos a decirle: ven al Espíritu Santo para que descienda. Vamos a decirle: Maranatá, ven, Señor. Llámalo al Señor. Pronuncia la palabra Maranatá. Hoy miramos de hermano hasta un momento difícil. Hoy miramos de familia con momentos de temblar, hermano.
pruebe, hacerte dificultades. Cuando éramos de familia, acuérdense, hermano, hacerte en tribulación con tu momento, es momento de decir: Maranatá, ven, Señor. Es momento del Maranatá. Es momento de que el Espíritu Santo se una contigo y diga: Maranatá, ven. Espíritu Santo, Vamos. transforma mi vida. Quiero renacer. Le mando a mí la pena de tú eres el hermano y el rola, Espíritu Santo, bueno, mira la mente, transforma mi vida. de persona importado cambiar mi vida. Quiero renacer. Bueno, mira tu momento, tenemos la prueba ahí. Exclama, mira ese cuerpo, Maranatá. Tu río, Señor, Ven, Señor. derriba las barreras de mi corazón. Quiero abandonarme. Bendito Dios. Sumergirme en tu río, Señor, derriba las barreras de mi corazón. El espíritu y la esposa dice: ven. Y el que escucha debe decir: ven. Que venga el que tiene sed, y el que quiera que beba gratuitamente del agua de la vida. Esta palabra, hermano, abrir ese momento, ven. El espíritu y la esposa dicen: ven. El Espíritu Santo, hermano, es el que está clamando Maranatá. El Espíritu Santo es el que está llamando a Jesús, al Cordero. ¿Y para qué, mi hermano? Un hombre que estaba pasando un momento muy difícil en su familia. Este hombre se llama Jairo. La palabra de Dios dice en San Marcos, en su capítulo 5, versículo 21. Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia: mi hija se está muriendo. Oye, Hugo Caraíbe, ¿qué le dijo? Mi hija se está muriendo. Ven, Señor. Maranatá. En mi casa mi hija se está muriendo. Maranatá. Ven, Señor. Imponerle las manos para que se cure y viva. Para dos cosas. Maranatá, para que se cure y viva. ¿Qué era el problema de este hombre? ¿Qué le dijo a Jesús? Señor, mi hija se está. Si tú hoy te acercas junto a Jesús, capaz le vas a decir: Señor, mi matrimonio se está muriendo, mi familia se está muriendo. Jesús, yo me estoy muriendo. Hermano, 16 años mandó droga, 16 años yo estaba muriendo en la delincuencia. Gracias a eso tuve que pisar 3 veces la cárcel. Porque ese hermano está muerto, que Dios lo había resucitado. Porque en casa había personas, madre, que estaba diciendo Maranatá, que estaba clamando Maranatá, que estaba gritando: ven, Señor, que mi hijo Menelio se está muriendo en la droga. Ven, Señor, que mi hijo se está muriendo en el alcohol. Ven, Señor, que mi hijo 16 años se está muriendo en el tabaco. Tú necesitas gritar también, hermano. Si alguien se está muriendo en casa,
Si tu negocio se está muriendo, ven, Señor, mi negocio está muriendo, mi esposo está muriendo, mi esposa está muriendo. Hay algo que está muriendo. Capaz algún organismo tuyo se está muriendo dentro de ti. Mis pulmones se están muriendo, mi órgano genital se está muriendo, mi ojo se está muriendo, mi vista, mis oídos se están muriendo, mi garganta se está muriendo. Hay algo que se está muriendo. Este hombre se postró, se humilló, oye momishi, oye reconoce, ahí Maranatá. Ven, Señor, para que mi hija se sane y viva. Dos cosas necesita su hija. ¿Qué cosa necesita? Primeramente que se sane y luego viva. Para que tu casa pueda vivir, primero necesita sanarse. Para que tu matrimonio viva, necesita primero sanarse. Y para eso es necesario Maranatá. ¿Qué es necesario? Con más fuerza, mujeres, ¿qué es necesario? Varones, ¿qué es necesario? Pueblo de Dios, ¿qué necesitamos? Fuerte aplauso a Dios amado. Maranatá, ven, Señor. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Dos citas bíblicas más quiero utilizar. Lucas 1:35. El ángel le respondió a la Virgen María: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder de Dios Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. Palabra del Señor. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Forma cuerpo. En el vientre de María formó un cuerpo, el cuerpo de Jesús. El Espíritu, ¿qué hace? Forma una comunidad. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Forma una familia. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Forma una iglesia. Satanás, ¿qué hace, hermano? Viene a dividir. Satanás viene a dividir los días domingos. Upare muchas veces en Deraío Carúa Moité, de Pepe, de Mireco Moité, de Mayagua Moto. Una familia dividida. Upare cada uno y tele paiteño nerógabe, cada uno y cotipe tele. ¿Qué hace Satanás? Divide. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nembatir santuario, venderogapi, pendeuní. El Espíritu Santo, dice la palabra, Efesios capítulo 4 versículo 3 al 4. El Espíritu Santo es unidad. El Espíritu es uno solo. Con tiempo voy muchas sectas protestantes. Si el Espíritu Santo es unidad, ¿por qué hay tantos grupos, movimientos religiosos? Es porque Satanás viene para dividir, no el Espíritu Santo. El Espíritu unifica. Usted copiaré, hermano, de Yerureta, el Espíritu Santo. Tres cosas de Yerureta. El Espíritu Santo primeramente te hace gritar Abad, que significa Padre. Segundo, Kyrios, que Jesús es el Señor. Y por último, Maranatá, que significa ven, Señor. Ánimo, que le guarda en boca.